Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente. Depende de a qué hora me estén mirando. ¿Cómo anda la banda? En el día de hoy les quiero mostrar unas breves imágenes de la nueva Vogue DS525X 2024 y contarles un poco que la misma está equipada con un motor bicilíndrico en línea de 494 centímetros cúbicos, el cual genera una potencia máxima de 53.1 caballos de fuerza a las 8500 revoluciones por minuto y un par máximo de 50,5 Nm a 7000 revoluciones por minuto. Por lo tanto, este motor promete una entrega de potencia suave y eficiente, lo cual lo hace ideal para cualquier tipo de terreno. Con respecto al sistema de frenado, el mismo está compuesto en su parte delantera por dos discos de 300 mm, los cuales son mordidos por pinzas de la marca Nissin de doble pistón. Con respecto al freno trasero, el mismo está compuesto por un disco de 240 mm, asegurando una excelente capacidad de frenado en cualquier condición. Además, la moto cuenta con un sistema de frenos ABS para mayor seguridad. En cuanto a la suspensión, en la parte delantera encontramos una horquilla invertida de la firma Kayaba, KYB, mientras que en la parte trasera dispone de un monoamortiguador también de la misma marca Kayaba, los cuales ambos son ajustables para adaptarse a diferentes tipos de terreno y estilos de conducción. Esto asegura una conducción cómoda y estable, aún incluso en caminos irregulares. Esta moto viene equipada con un sistema de iluminación LED completo y faros antiniebla, lo cual me pareció muy piola. Faros antiniebla adicionales, lo que proporcionan excelente visibilidad tanto de día como de noche. Esto es para tener en cuenta porque, por ejemplo, yo cuando compré mi TRK, la realidad que la capacidad de iluminación que tenía era muy, pero muy mala. Asimismo cuenta también con algo que me pareció muy, pero muy útil, que es el parabrisas ajustable en dos posiciones, el cual en la posición baja da un reparo que realmente sirve como para andar en la ciudad, como para andar un poquito más despacio, y en la parte alta proporciona un reparo que realmente sirve. No obstante, igual se nota una cierta turbulencia en la parte superior del casco. Acá, que en el video les pongo acá, que es ese detalle que les puse recién, se los marco porque en ese buje me parece que se puede notar algunas características y algunos detalles en los que la moto me parece que tiene un poco de deficiencia en lo que es la construcción. Si ustedes se fijan en los pedalines traseros o mismo en ese detalle que les acabo de marcar, hay algunos detalles de construcción que me parece que podrían ser mejorables. Me parece que la marca podría ponerle un poquito más de atención a darle una terminación un poco más vistosa o un poco más de calidad a este tipo de cosas. Fíjense los reposapiés. Los reposapiés son de caño soldado, ahí están. Y cuando uno los compara con otras motos del mismo segmento, realmente se da cuenta que hay una cierta diferencia en cuanto a la construcción de ese tipo de elementos. Me parece que es algo para tener en cuenta porque siempre se dicen las cosas buenas de la mayoría de los productos nuevos, pero las cosas que más o menos están ahí no se terminan diciendo. Así que eso me parece que es un detalle como para tener en cuenta. Finalmente nos resta hablar algunos detalles de lo que sería el apartado tecnológico y mencionar que la moto cuenta con un panel de instrumentos digital que incluye velocímetro, cuenta kilómetros, nivel de combustible y otros indicadores esenciales. Dispone de conectividad Bluetooth para que uno pueda poner su smartphone en espejo con la pantalla, lo cual termina resultando muy útil a la hora de poder tener el GPS, la música, etc. Y por último me gustaría contarles que el tanque de combustible de la moto es de 20 litros, tiene una autonomía bastante considerable y que con esa autonomía esta moto se convierte en una moto que realmente es muy útil, o me parece muy propensa a poder hacer viajes largos y a poder meterse a hacer un poquito de off. Todavía no la manejé, la voy a manejar más adelante en el video, así que quédense ahí para ver cuáles son las apreciaciones después del test drive que le vamos a hacer en un ratito.